Paz a vos, hermanos, amada familia y amigos en Cristo. Antes de la oración, hermanos, quiero leerles unos textos que dice así, en Mateo 12:50 dice, Jesús dijo, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en Gálatas 6:9-11 dice así, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Así que, hermanos, somos familia. Pero también le quiero leer otro último texto, hermanos. Está en Juan 15:4-17. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis las cosas que yo os mando. Yo llamaré siervos, no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Hermosos textos, hermanos, en los cuales nos dice que somos familia en la fe y amigos en Cristo. Así que les saludo con todo mi amor, hermanos, como familia y amigos. Y al propósito, hermanos, pues yo soy de Champotón, por los que no me conocen, hermanos, soy el pastor de la iglesia de Champotón. Y pues aquí está su casa. El día que ustedes gusten venir para acá, quizá yo no le pueda invitar uno de los mejores filetes, carnes ahí, pero sí le puedo invitar un pescado frito, esos con su salsita y todo, hermanos. Cuando gusten, aquí está su casa, hermanos. Champotón, como dice, qué lindo es mi Champotón. Hermanos, muy orgulloso de haber nacido aquí, donde la bahía dice, es la bahía de la mala pelea para los eh, españoles, ¿no? Pero para nosotros es la bahía de la buena pelea. Yo creo, hermanos, que como familia en Cristo, hermanos, estamos llamados para amarnos. Yo no sé si ya se conectó aquí mi hermano Leo Vigildo, no sé si está por allá. Ah, sí, Leo Vigildo. Como ustedes saben, hermanos, yo estoy pasando una situación así difícil, ¿verdad? Pero pude sentirme ayer, hermanos, como familia en Cristo. Mi hermano Leovigildo pasó a Champotón y me invitó a cenar, hermanos. Y ahí estaba toda su familia. Y la verdad me sentí como familia, hermanos. Me sentí como familia. Y doy gracias a Dios por nuestro líder, nuestro hermano Leovigildo. Desde aquí, hermanos, doy gracias a Dios por toda su familia. Yo creo que así deberíamos ser, ¿verdad, hermanos? En todo momento, como familia que somos amigos, en recibirnos de esa manera. Hermanos, pues vamos a hacer la oración para iniciar esta capacitación, hermanos. Les invito a que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Eterno y amoroso Padre, gracias, Señor, porque una vez más tus hijos están reunidos en este medio para mejorar el empeño, Señor, de nuestra labor que tú nos encomendaste. Yo te pido, Señor, que nos sigas bendiciendo, Señor, con esos temas que hemos escuchado y más que escuchado, Señor, ha llegado a nuestro corazón y también, Señor, poder practicarlo. Nos ponemos en tus manos para que todo lo que en estos momentos se haga de acuerdo a tu voluntad. En el nombre precioso de Jesús, te rogamos todo esto. Amén. Hermanos, pues como saben, hoy el título de la capacitación es Teología del Culto, pero aquí no veo, creo que mi hermano Daniel Mayoral no está, ¿verdad, hermanos? Sería entonces nuestro hermano Josué Mutul, ¿verdad, Josué? Sí, Entonces, hermano José Mutul,
Pues es suya la capacitación, hermano. Adelante. Gracias, hermano Juanito. Un abrazo hasta Champotón, a la bahía de Champotón. Qué bonito, ¿verdad? Hay que volver a dar una vueltecita. Bueno, mis hermanos, eh, es un gusto saludarles y estaremos hablando hoy de la teología del culto. Nuestro hermano Daniel, por atender un asunto familiar que quizá en un momento más se comentara, no puede estar entre nosotros, pero con gusto me pidió que le pueda apoyar y sí, con gusto también acepté esa petición de los hermanos Daniel. Y hermanos, vamos a ver hoy teología del culto y su planeación. Pero hoy solo vamos a detenernos en la parte de teología del culto. Ya la siguiente semana hablaremos de la planeación, hablaremos de detalles que son muy importantes tomar en cuenta para su mejor desempeño del culto. Hermanos, todos hacemos culto, ¿verdad? Desde la casa hasta la iglesia. Creo que si sacáramos la cuenta cuántos cultos hemos ido, no tendríamos memoria. Desde niños conocemos qué es un culto, cómo es un culto. Desde niños tenemos la referencia de lo que se realiza dentro del culto. Pero es importante, hermanos, hoy hacer un análisis referente a la relevancia que tiene el culto y también de los alcances que el culto debe de tener. Entonces, vamos por partes, hermanos. Eh, como introducción, decimos siempre que una persona asiste a un culto, lo hace pensando en tener una experiencia que fortalezca su espíritu y su vida. Todos, hermanos, los que asisten a la reunión tienen una expectativa. Todos los hermanos que sacaron tiempo, en el caso de muchas de nuestras iglesias, hermanos que tienen que pagar pasaje para sus hijos, para ellos, pagar camiones, pagar taxis para irse a la reunión. Es decir, habla de una necesidad. Ya sacaron tiempo, dejaron de hacer cosas, están invirtiendo recursos para trasladarse al templo. Esto habla que hay un anhelo en ellos, hay una expectativa, hay un deseo en el corazón de ellos. ¿Cuáles, hermanos? Tener esa experiencia de fortaleza espiritual y esa experiencia también que en lo personal les pueda dar algún, ¿cómo dice la palabra? Algún impacto, ¿verdad? Cada culto debe tener un propósito y cada culto debe generar, hermanos, ese impacto. Por eso es importante, hermanos, que cuando nos paremos al frente del templo sepamos que ellos han puesto todo de su parte, los hermanos, para poder estar presentes y esperan algo, ¿verdad? Esperan algo de parte de Dios a través nuestro. ¿Qué pasa con el culto no proporciona esta experiencia, hermanos? Ahí viene el problema. Cuando el culto no da esta experiencia de fortaleza espiritual, de desafío a la vida del asistente, empieza a haber, hermanos, un desánimo, ¿verdad? Empieza a haber algún sentimiento como que ya la expectativa no se cumple. Y yo creo, hermanos, que el culto es muy importante, muy relevante. De hecho, puedo decir que el culto es la tarjeta de presentación de la iglesia. Cuando se invita a alguien, la primera experiencia que tiene a veces es cúltica. Llega al culto, llega a la reunión. ¿Qué experiencia tiene en el culto esa persona nueva? Para uno es algo común, cotidiano, para uno que está acostumbrado, pues ya sabe lo que viene. Viene la ofrenda, viene el canto, viene la palabra, vienen los avisos, o uno está muy familiarizado. Pero nos hemos puesto a pensar qué pasa por la mente del invitado, qué pasa por la mente del que llega por primera vez al culto, qué experiencia tiene desde que llega, quién lo recibe, cómo lo reciben, desde que llega, si alguien se acerca a saludarle, si alguien le acerca una Biblia, desde que llega, los cantos, si hay manera en la que él pueda vincularse y leerlos. En la palabra es práctica, es ágil, es una palabra entendible, es una palabra con una forma fácil de explicar. Todo eso va abonando, hermanos, a que la gente quiera volver. Yo le hago una pregunta. ¿Usted invitaría a un amigo o a un familiar al culto? ¿O lo ha hecho? O a veces decimos, no, es que lo voy a invitar, pero luego no sé qué van a decir y luego no sé qué palabras le van a compartir y es que a veces no se organiza y como que uno duda a veces, ¿verdad? Pero yo creo que, hermanos, que hay que tener la convicción que las personas que lleguen a nuestros cultos tendrán una buena experiencia. No solamente eso, sino que se quedarán con un anhelo de volver y de querer ser parte de la iglesia. Entonces, es importante esa primera reflexión. Y hermanos, ¿qué es el culto? Bueno, de forma muy sencilla, es la expresión comunitaria que se dirige a Dios
en homenaje, en alabanza, en adoración, gratitud y búsqueda de la fortaleza y bendiciones divinas. Es decir, es, hermanos, un reconocimiento, es un homenaje, es todo dirigido y pensado para honrar el nombre de Dios. Ese es el primer punto que me parece importante, que es una expresión comunitaria. ¿Qué significa esto, hermanos? Que es una expresión que une a toda la iglesia. Yo recuerdo cuando era adolescente, hermanos, imagínense hace un poco de tiempo. Hermano Diego Cruz nos daba mucho esta materia, esta clase de dirección de culto. Y hermano Diego siempre nos decía una frase. Nos decía siempre, hermano Diego, que cuando hablemos a la iglesia, no hablemos en singular, hablemos en plural. Cuando oremos en el culto, no oremos en singular, oremos en plural. ¿Ah? Es decir, desde que estamos al frente, Señor, te pedimos, te agradecemos, te reconocemos. A veces, hermanos, parece ser que el que pasa es el monólogo, te agradezco, te pido, como que es a título personal, pero no, es a título comunitario. Todos los cultos tienen como propósito esta unión de la adoración, de la expresión cúltica como pueblo, como comunidad. Y todo lo que digamos tiene que ir en ese sentido, no individual, sino comunitario. Y es una disposición de todos nuestros sentidos para reconocer como Dios y nosotros como su pueblo. Es decir, estamos conectados, hermanos, nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, todos estamos concentrados, todos estamos centrados. Por eso es tan importante, hermanos, el poder preparar para que no haya distracciones durante la reunión y para que todos los que lleguen puedan estar concentrados y no pierdan ningún detalle en el culto o el servicio que se va a disponer para adorar a nuestro Dios. El culto, hermanos, tiene dos partes principales, principalmente Dios hablando, revelándose a su pueblo a través de la palabra, a través de cantos que nos muestran cómo es, lecturas bíblicas. Y de hecho, hermanos, muchos cantos, himnos, estribillos son tomados de pasajes bíblicos, ¿verdad? Al cantarlos también podemos afianzar, podemos, por ejemplo, cuando cantamos El Señor es mi pastor, cuando cantamos algunos cantos o estribillos que van basados en la palabra, es una forma también en la que Dios se está comunicando con nosotros. Dios nos habla a través de las lecturas bíblicas, de la palabra, pero también no es solamente unilateral, es bilateral. La respuesta de Dios, hermanos, la respuesta del pueblo hacia Dios es algo muy importante. ¿Cómo? En la oración, en la música, en la adoración, en la ofrenda, en la alabanza. Es decir, que es un diálogo, hermanos. Es una comunicación constante. Dios nos habla y nosotros respondemos a ese llamado de Dios de una manera, constante. Entonces, en este primer punto, hermanos, y en lo que hemos visto antes, no sé si alguien quiera comentar algo, hermanos, un comentario, alguna pregunta, duda. ¿Todo bien? Yo quiero comentar algo, Josué, Adelante, hermano. eh, acerca de los puntos que estás pues hablando son lo más importante, la relación con Dios, la honra a Él, la manera como Él se deja ver y la experiencia espiritual. La experiencia espiritual es muy importante, aunque la gente no lo percibe así, pero la gente va buscando una experiencia. Tenemos que generar en las mejores condiciones de experiencia espiritual en la vida de la iglesia. Y tú mencionabas, cuando a veces no estamos seguros de invitar a alguien, decimos, no, pues cuando predique el pastor, cuando predique fulano. Ajá. Pero yo digo, ojalá pudiéramos todos los que somos miembros de la iglesia y colaboramos en los ministerios, contribuir de tal manera que la misma calidad del culto sea en Tijuana, sea en Baja California, sea en Campeche, sea en la Ciudad de México, sea en Monterrey, y el miércoles, el viernes, o sea, que haya buena calidad de culto. Esto se va a lograr con el tiempo y comprometiéndonos todos para la gloria de Dios y generar una condición de experiencia de culto también saludable. Gracias, Josué. Gracias, Raúl. Exactamente, hermanos, yo creo que eso es algo muy importante. Quiero confesar, es algo en lo personal, en la iglesia donde pastoreo, tenemos un detalle, ¿verdad? Que ya estamos resolviendo, que es que en la mañana no teníamos músicos. Entonces, el que llega en la tarde dice, oye, está bien el culto, pero el que llega en la mañana dice, bueno, ¿dónde están los músicos? ¿Dónde están las voces? Entonces, gracias a Dios, ya hay un ministerio en formación. Desde enero estamos trabajando con unos chicos que ya van avanzando bien y es la experiencia, como se dice, ¿no? El que llega en la mañana ya dice, ah, bueno, también en la mañana hay cantos, hay música, hay esta experiencia completa.
Y es ahí en donde tenemos que seguir trabajando, hermanos, en donde no solamente pongamos atención cuando haya cultos, le llamamos especiales, ¿verdad? A veces es una forma de diferenciar. Y yo recuerdo que hace un tiempo hicimos allá en Oaxaca un culto y llegaron algunos invitados y luego ese invitado llegó a otro culto y nos dijo, oye, hermano, este culto no era tan especial como el otro, ¿verdad? Porque dijeron que ese era un culto especial, pero como que le bajaron. Y tenía razón, porque en el culto, entre comillas, especial que le llamamos, teníamos edecanes, teníamos folletitos, teníamos las letras, teníamos muchas cosas planeadas, pero a veces, hermanos, olvidamos que todos los cultos tendrían que ser especiales, ¿verdad? Todos los cultos tendrían que ser preparados a conciencia para que en ese sentido, hermanos, podamos nosotros también el impactar la vida de la gente que llega a la iglesia, tanto de los que ya son miembros o parte de la iglesia, como los que llegan por vez primera a una iglesia y que esa primera experiencia, una experiencia que les ayude a afianzarse, pero también que les motiva a volver, que digan, hermano, ¿cuándo hay otro culto? No hay nada más motivante que un invitado te pregunte, ¿y cuándo es el otro culto? ¿Verdad? Entonces tú digas, no, es a tal hora, tal día. Y creo que es ahí, hermanos, en donde tenemos que seguir poniendo atención en que cada culto tendría que ser con el mismo esmero de atención y de calidad. Vamos un poquito a la teoría, hermanos. El término liturgia, acciones del pueblo hacia Dios, ese es en términos prácticos la palabra liturgia, una palabra que utilizamos en el sentido cultico. Y liturgia, hermanos, es una palabra compuesta de muchas ideas. La primera de ellas es liturgia, ¿ya? Leit, que tiene que ver con pueblo, teos con Dios y ergón con obras o acciones, es decir, acciones del pueblo hacia Dios, cosas y acciones, servicio que damos hacia Dios, hermanos. Entonces, como referencia, igual esta palabra en el Antiguo Testamento se encuentra 500 veces en la versión de la Septuaginta y designan el servicio cultual de sacerdotes y levitas en el templo. Eso es muy interesante, hermanos, cuando vemos cómo Dios organizaba el culto en la antigüedad, hasta la ropa era sorprendente. Dios decía cómo tenía que ir la ropa, cómo tenía incluso que coserse, de qué forma hay que vestirse, de qué forma hay que hacer esto. Era muy detallado la manera en la que Dios presenta a los levitas el servicio que tienen que presentar en el santuario en la antigüedad. Y posteriormente, cuando ya está el templo establecido, también nos damos cuenta que ya hay también muchos elementos importantes. Si usted lee con calma, hermanos, Deuteronomio, y si lee con calma también cómo Dios comienza a organizar el culto y cómo Dios comienza a delegar quién va a ser qué en el culto, nos daremos cuenta, hermanos, qué bonita organización de músicos, de servidores, de cantores, de porteros habían en todas estas reuniones en la antigüedad. Así que es un servicio que se hace Dios, un servicio para Dios. Y, hermanos, significado de la palabra liturgia en el Nuevo Testamento hay muchos sentidos. El primero que podemos ver es el servicio público oneroso, como en el griego clásico. El romano dice que los gobiernos están al servicio, están para servir al pueblo. Aquí habla, bueno, habla de los impuestos y dice, ustedes cumplan y hay una autoridad que está para servirles. ¿Qué significa? Es un servicio público, es un servicio que se hace para los demás. Claro, pensando en honrar el nombre de Dios, pero también pensando en que es un servicio que se lleva a cabo para el bien de los demás. De hecho, hermanos, no sé, em, es otra forma de llamar culto. A veces te preguntan, hermano, ¿cuándo hay servicio? ¿Ah? Y la palabra servicio igual muchas veces la utilizamos para mencionar el culto. O decimos los servicios son a tales horas o el servicio es a tal hora. Porque va en ese sentido, que va en el propósito de honrar a Dios, pero al mismo tiempo también tiene que ver con servir al otro. En el sentido técnico, el culto sacerdotal y el levítico, hermanos, también habla la palabra del servicio que se daba en el templo y sigue usando la palabra servicio como una manera de describir lo que se hacía en favor de Dios. Y en el sentido de la misión, Pablo utiliza también, hermanos, la palabra servicio para expresar la labor que él realizaba, en este caso como evangelista, para poder llevar a cabo la gran comisión. Pero tenía que ver con un servicio para Dios y en el sentido del culto comunitario también, cuando dice que después de estar en comunión, Dios separó a través de su espíritu a algunos que iban a ser misioneros.
¿Qué significa todo esto? Que es algo que hacemos para Dios, pero también tiene una connotación de algo público que hacemos para las personas. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Porque si es un servicio que hacemos para Dios, ¿cómo tendríamos que hacerlo? ¿Verdad? Si es un servicio que se hace para Dios, ¿cómo tendríamos que realizarlo? ¿Con qué conciencia, verdad? ¿Con qué ánimo tendríamos que hacerlo si es un servicio para Dios? Y yo creo que ese es el primer punto que me parece importante, hermanos, también hablar, porque si hablamos de un servicio que hacemos para Dios, habla de que es algo que tenemos que ponerle suma importancia, atención, pero también es algo que tenemos que preparar, tomando en consideración para quién es el servicio que estamos realizando. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí. ¿Alguien quiera comentar, decir, opinar? ¿Cómo son nuestros cultos, hermanos? ¿Están pensando en que es un servicio para Dios? O decir, pues, hermanos, un culto más. No, hermanos, pero, pues, como es para Dios, pues, hermanos, ustedes entienden, ¿verdad? Que no me preparé. Pues no, hermanos, yo creo que ese tipo de expresiones, pues, ya no tendrían que tener cabida en nosotros. ¿Alguien quiere comentar algo, hermanos? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos bien hasta aquí, hermanos. Muy bien. Vamos a seguir avanzando entonces. Elementos implícitos, hermanos, que tiene el culto. Ritos. Hay que entender la palabra ritual, hermanos. Los ritos en sí no son malos, pero hay que comprender el sentido. Más que acciones repetitivas, son actos simbólicos. Es decir, acciones que representan una realidad. Y veamos dos ejemplos. Primero, la oración es un rito, un ritual, pero creemos que por fe que no es no es un monólogo, sino que Dios nos está escuchando cuando estamos orando. Otro rito puede ser la lectura bíblica. Creemos que al leer la palabra de Dios, es Dios quien nos habla, hermanos. ¿Qué otro rito encontramos en el culto, hermanos? ¿Qué otro? ¿Qué otro elemento que se hace de una manera constante en cada culto, hermanos? ¿Qué me dice? La ofrenda. Muy bien. La ofrenda. ¿Qué más? Las alabanzas. Alabanzas. Perfecto. ¿Qué más, hermanos? La oración. Las oraciones. Muy bien. ¿Qué otro elemento lleva un culto? La predicación. La palabra. Muy bien. Y aunque Esta es antiguamente iba, pero ya lo metimos, los avisos. También. Que a veces son más extensos que el mensaje, ¿verdad? Pero bueno. una acción de gracias. Acción de gracias. Todavía, hermanos, se practican en sus congregaciones los cantos especiales. Se promueven que eh, preparen algún canto, familias o personas en particular. sí, Sí. sí, en donde yo voy, hermano, sí, sí se hace esa invitación para que cada semana los hermanos que gusten preparar un canto Ujú. especial a Dios, sí, así es. Muy bien. ¿Qué otro elemento, hermanos, incluimos en los cultos? Los testimonios. Muy bien. Y es algo, hermanos, que se ha perdido, ¿verdad? Yo creo que es algo que tenemos que promover, los testimonios. Si algún hermano quiere compartir su expresión de fe a través de algo que pasó en él, es bueno que lo exprese, ¿verdad? Que lo comparta a la congregación. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más podemos incluir en un culto? Ungimiento. Bendición pastoral. Bendición pastoral, ungimiento. Bueno, a veces al final del culto se hace o en un momento especial del culto. ¿Qué más dijimos? Bendición pastoral. Muy bien. ¿Qué otro, hermanos? Cantos especiales. Hay cantos especiales. Muy bien. Nos saludamos, hermanos, cuando llegamos. Nos damos un abrazo. Es parte también sí. Este, quiero comentar que en algunas liturgias se comprende el momento de la ofrenda, se le llama Ujú, ofertorio, y ujú. normalmente se pone después del tema, no porque ya llegaron los hermanos para que ofrenden, sino que la ofrenda en sí misma es una respuesta
a la palabra de Dios. Es una manera de autodonarnos, ¿no? La persona Ujú. no trae dinero, o sea, realmente la persona se entrega porque ese dinero o esa ofrenda que se entrega es el resultado de la sangre, del trabajo de la salud. Entonces, por eso se pone en ese momento y se le llama ofertorio porque la gente se autoofrece a Dios en esa ofrenda simbólica. Esa no la había escuchado, ¿verdad? Esa es interesante. De esa forma no la había escuchado, pero sí es cierto. Y la pregunta ahora es, hermanos, ya tenemos idea de todo lo que implica un culto. La pregunta es, ¿cuántos participan en ese culto? Porque a veces el director ahora da los cantos, hace todo esto, tal. Solo falta que el director baja a coger las ofrendas y se regresa a su lugar, ¿verdad? Algo que he recomendado, hermanos, a los directores es que pongan hermanos a hacer las cosas, que un hermano haga la oración inicial, que otro hermano dé unas palabras de bienvenida, que otro hermano haga una lectura bíblica, que un niño pase una lectura, por ejemplo. Les he pedido que incluso en el tiempo de orar por las ofrendas pase una hermana, un hermano, o sea, que haya participación, porque a veces parece ser que solo el predicador y el director hacen todo, pero la congregación tendría que también tener participación mayor dentro de las reuniones. Entonces, yo creo que hay que incluir adolescentes en el programa, hay que incluir a niños, hay que incluir a ancianos, hay que incluir a jóvenes en las reuniones, hermanos, para que ellos también participen en cada una de estas partes de los ritos o de la liturgia que se hace dentro del culto. Para que no suene monólogo, para que a veces parece ser, hermanos, que no se abren los espacios. Y yo le quiero invitar a que, por ejemplo, quien va a hacer oración para las ofrendas, pídale que prepare una lectura, ¿verdad? Pídale que pase, haga una lectura, haga una oración para las ofrendas. Incluso los directores antes deben preparar en su programa quién va a hacer esas oraciones, quién va a hacer esas participaciones, para que a la hora, hermanos, ellos también no estén diciendo, ¿quién quiere, hermanos? ¿Quién quiere? ¿Quién desea? ¿Hay un voluntario? Pues no suena muy bien eso, hermanos. Como que ¿quién se anima, hermanos? ¿Verdad? Ya no hace falta que pregunte, ¿qué canto quieren que vaya después? ¿Verdad? Entonces, eso ya suena un poquito a algo informal. Entonces, eso ya le quita peso, ya le quita fuerza a veces a nuestras reuniones. Y si hay uno nuevo, pues a veces como que él también dice, bueno, aquí nadie quiere, ¿verdad? Entonces, sí creo que tendremos que trabajar esto, hermanos, y pedir a nuestros directores de culto que incluyan al mayor número de personas dentro de cada uno de los rituales o los ritos o las participaciones que se hacen dentro de nuestros cultos. Otras cosas que vemos son símbolos, valores que por la fe se otorgan a objetos, personas o cosas. Por ejemplo, en la cena del Señor, el pan y el vino son símbolos que representan algo muy importante, el aceite de la unción. ¿Qué otro símbolo utilizamos, hermanos, en un culto? Pudiera ser en algunas iglesias todavía la buena costumbre de leer los 10 mandamientos. Sí, sí, todavía hay ese hábito. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué otro símbolo usted logra identificar? Bueno, en los bautismos, pues ya vemos un símbolo muy práctico, ¿verdad? Un símbolo muy presente que es la inmersión. Este, hay varias, referencias en muchos rituales que hacemos, pero aquí lo que quería llegar, hermanos, es que estemos también siempre observando esto, ¿verdad? Eh, y los otros signos, lo que el culto representa. ¿Qué representa el culto? Los significados o realidades implícitas en el culto, las señales que el culto implica y a su vez expresa. Vamos a ver algunos ejemplos de este punto, hermanos. Diseñar y conducir un culto debe ser todo un arte y todo un ministerio. Se deben conocer los diferentes signos que se experimentan en el culto. Todos tenemos que saber esto, hermanos, lo que implica cada uno de ellos. El arte es programarlos, hilvanarlos, de tal forma que sea una experiencia completa, plena y gratificante. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nuestros cultos puedan ser muy dinámicos, ¿verdad? Que nuestros cultos puedan ser muy prácticos, que nuestros cultos puedan ser muy edificantes, no como un maestro de ceremonia, ¿verdad? Sino como alguien que está conectando la oración con la lectura, con el canto, con el mensaje. Algo importante a los directores, hermanos, es que tengan siempre palabras para transición de un canto a la lectura, de la lectura a la palabra, sin que eso se convierta o signifique que tenga que abordar muchas cosas. Pero sí, cada director tendría que
revisar desde con el predicador de qué vas a predicar, hermano. Pues por aquí me voy a ir entonces, e ir preparando ese programa. El director debe conducirlos y armonizarlos y así llevar al pueblo a una experiencia inspiradora, ¿verdad? Es decir, que no se sienta, digamos, como que corta y empieza, no sabe para qué va, sino que el director tenga pleno orden, control y sepa hacia dónde va a ir llevando el programa. Los cantos también tienen que ir hilados de qué se va a predicar. Bueno, hay cantos que van acercándonos a esa palabra, lecturas que pueden llevarnos a ese fin, cantos que tienen ese propósito. Entonces, hermanos, en ese punto, lo importante es que sepamos cómo armar todos estos ritos, estos signos, y que podamos hacerlos de tal forma, podamos hilvanarlos, que pueda representar una experiencia, ¿verdad? Completa, plena, gratificante para todos los asistentes. Muy bien, hermanos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿O les hago las preguntas? ¿Todo bien? Quiero comentar, Josué, Sí, dijiste sí. algo importante. Mira, gradualmente, periódicamente, eventualmente siempre se hacen algunos énfasis importantes como los que acabas de hacer, pero en algunas congregaciones se sigue pasando por alto. El hecho de hilvanar la experiencia cúltica, el canto con la oración con la alabanza con la lectura con el siguiente canto, desarrollarlo, que tenga un propósito el servicio. Y hay iglesias todavía que pasa el director, canto tal, como automáticamente, canto tal, y hay un vacío porque tiene que haber un soporte teórico, teológico de lo que se está haciendo, la gracia de comentar, de conectar la alabanza con un pasaje bíblico, lo que se ve anteriormente. Eso hace muy grata la experiencia del culto y le va dando sentido en el corazón, porque no solamente trabajamos, como tú le dices, con cosas materiales, se está trabajando con el corazón, con el alma de la gente. Entonces, en ese sentido, tiene que haber una responsabilidad muy grande, porque así como dice la Biblia que algunos sin saberlo hospedaron ángeles, hay gente que se ha convertido en el momento de las alabanzas, se ha convertido en el momento de la escuela sabática, se ha convertido porque escuchó que estaban orando. Entonces, el director, bueno, aquí vemos de todo, obreros, pastores, misioneros, pero que cada quien desde su lugar comprenda la responsabilidad y la asuma, contribuye, colabora para que el culto sea una experiencia hermosa, no algo monótono, no algo mecánico, sea una experiencia gratificante, por muy sencillito que sea una experiencia espiritual donde cada quien con su creatividad, con los dones que Dios le ha dado, ponga lo mejor de sí. Gracias. Gracias. Sí, sí, hermano, sobre todo esa parte que no se vea mecánico, ¿no? O sea, que solamente estamos como diciendo, ahora sigue, busquen tal número, ahora tal número, ahora tal número. Bueno, eso enfría, ¿verdad? Eso dice, bueno, pero si hay una palabra de transición bien pensadas, bien analizadas, palabras que puedan motivar. Y bueno, desde antes de las palabras, hermano, no sé cuántos aquí dirigimos y cuando nos plantamos ante la iglesia, le sonreímos a la iglesia. Hermanos, ¿cómo están? Paz ustedes, qué gusto verles. Ya desde ahí, ya estamos dando un mensaje, hermanos. Porque a veces, no sé si nos gana a veces el nerviosismo o qué. O a veces, hermanos, confundimos la solemnidad con estar serios. No necesariamente, hermanos. A veces hay que estar muy solemnes, ¿no? Yo creo que es importante que quien dirija pueda contagiar, pueda comunicar a las personas que hay alegría, que hay reconocimiento, que hay gratitud, que hay este momento de unirnos para reconocer y agradecer el nombre de Dios y hacerlo desde que nos plantamos con una sonrisa, con un saludo. Hay directores que me gusta mucho como cuando pasan y motivan a la iglesia a adorar y luego, hermanos, salude al que está a su lado y desee que Dios también esté su paz en él. Y esta parte, hermanos, en donde el director es una pieza muy importante para poder preparar el corazón de las personas que llegan al culto. A veces se comete un error, hermanos, quizá así se nos formó, porque a veces o teníamos idea o pensábamos que lo más importante del culto es la palabra o el mensaje, pero yo creo que todo lo más importante del culto, porque a veces decíamos, ahora viene la parte más importante, hermanos, entonces lo que hicimos fue pasar tiempo o fue ¿para qué? ¿Ya? No, hermanos, es importante recibir a los que llegan, es importante los cantos, es importante la lectura, es importante la oración, es importante la ofrenda, es importante la acción de gracias, es importante el mensaje, por supuesto, pero no podemos nosotros el pensar que la palabra es lo único que es relevante dentro del culto, sino que desde que llega el invitado, llega la persona, llega el congregante,
debe de vivir la experiencia, ¿verdad? Que todo en el culto está preparado y por supuesto toda parte del culto es muy importante, ¿verdad? Bueno, si quieren comentar, como... O como decían antes, José, Adelante. vamos a cantar Ajá. otro himno para que, a ver si llegan los demás hermanos. En lo que llegan los hermanos, o en lo que pasa la lluvia, no lo sé. Pero bueno, mis hermanos, hay que poner atención en eso. Bueno, el culto como encuentro con Dios. Primero es No, signo por excelencia. hermano, Antes, adelante, hermano José. disculpa, no enciendo la cámara porque estoy trabajando todavía. No te Hay un preocupes. asunto que sí es muy prudente a veces tomar en cuenta entre los Ujú, puntos y a veces lo menospreciamos. Eh, lo he visto porque también han dado el inicio del culto. O sea, si hay una hora establecida, esa hora se mm, tiene que cumplir. Y muchas sí. veces, por esperar al hermano, eh, lo cometimos ese grave error. Y si tienes Ujú. una visita, dices, me citaron acá a las 10 o a las 5 y están empezando media hora después. ¿Qué formalidad tiene este asunto, no? Como que dejamos también ver ciertas fallas que tenemos en nuestra liturgia, en nuestro culto, el respeto que tenemos a las personas, sobre todo a Dios. Yo creo que valdría la pena sopesar este pensar. Gracias. Sí, José, gracias por el comentario, es muy acertado. Creo que eso es algo muy importante, hermanos, porque a veces viciamos, ¿verdad? Los cultos. A veces decimos, bueno, hay que dar tolerancia y hay que dar un poco más de tolerancia. El problema es que cuando un hermano va y dice, total que empiezan tarde, ¿verdad? ¿Para qué me apuro, verdad? Total que nunca empieza a la hora. Esta ya es una muy mala, referencia, ¿no? Desde que alguien dice, no, pues ¿para qué llego temprano? Eso ya está indicando, hermanos, que ya perdimos este principio que es importante, ¿verdad? Que empecemos a tiempo y, por supuesto, ¿verdad? Terminemos a tiempo, pero sí es importante esto que comenta nuestro hermano José, porque si hay un horario establecido, hermanos, y yo lo digo así, quizás suene un poquito tajante, pero si digo que voy a empezar a las 2 en punto estoy empezando, ¿verdad? Si digo que voy a estar, a menos que se me vaya la luz, que nos ha pasado alguna vez, a menos que se suelte el aguacero y se vaya la luz, como nos ha pasado también algunas veces, y aún así, pues a capela y buscándole cómo resolverlo. Pero sí es importante lo que comenta nuestro hermano, que si hay un horario establecido, ese es el horario donde la reunión tiene que empezar, así hayan dos o tres, ¿verdad? Pero sí es importante el poder tomarlo en consideración para lo que luego uno se vicie y luego pues ya demos pie a que los hermanos digan, no, pues ¿para qué llego temprano si como quiera no empezamos a la hora? Bueno, el culto como encuentro con Dios es signo por excelencia, hermanos, este culto. Es lo que a todo asistente busca, anhela, desea ese tiempo de encuentro con Dios. Es cierto que en su casa canta ahora, pero no es igual la experiencia que vive en el templo, ¿verdad? Que puede saludar al hermano, que puede unir su voz a la voz de toda la congregación, que puede tener una experiencia que es distinta y creo que esto es algo muy importante. Es una No, realidad que se vive. Sí, adelante. pero es que como estás en la pantalla no se ve, pero creo que Leo quiere hablar. Pero Ah, yo también hago comentario que si alguien quiere pero hablar, como no se ve la manita, pues va ándale. ya la palabra. Ok, sí, adelante, hermanos. Una disculpa, no los veo, pero sí, sí, me digas, hermano Raúl, por si hay una mano ahí, me digas y ya le demos la palabra. Adelante, hermano Leo. Sí, mis hermanos, esto que están, que se está, platicando, a veces ya nosotros, ya se nos hace familiar, vemos cosas como estas y las pasamos por alto. Y a veces entre nosotros decimos, ahí se va, así que es para Dios. Pero todo esto, fíjese que ahorita, primero Dios, hay un hermano aquí en Campeche que se va a bautizar el 15 la otra semana, el día del grito. Y pues este hermano estamos trabajando con él, nos ha dado o sea, nos ha preguntado precisamente esto, hermano, y los cultos, porque él me decía, a mí me gusta ir mucho los sábados, porque se canta muy bonito, hay instrumentos, hasta lloro, dice, de alegría, siento la presencia de Dios en los sábados, en las tardes que llevo al culto. ¿Y por qué? Dice, entre semana, o sea, cuando llegamos un viernes, que no hay ni músicos, me hace esas preguntas precisamente de lo que estamos escuchando acá.
Entonces, a veces, hermano, de los mismos hermanos nuevos, nos hacen reflexionar y hay que regresar a ello. Y algo más que me decía este hermano, me decía, bueno, ¿y por qué no hacemos los cultos, ya que no sea en el templo, podría ser en el parquecito? A menos hay una misión en donde estamos yendo a visitar, lo hacemos en una casa muy pequeña. Entonces, y me dice ese hermano, porque es mi compañero de chamba evangelística, me dice, hermano, ¿y por qué no lo podemos sacar el servicio o el culto al parquecito que está al lado? Ahí, pues, la gente que pase tal vez se quede a escuchar por curiosidad o algo. O sea que es algo que más nos llama la atención, de que el culto, como se está dialogando, pues precisamente lo hacemos generalmente en los templos. Pero la observación de este hermano es, ¿por qué no lo sacamos al parquecito? Bueno, es un agregante más. Gracias, hermano. Gracias a usted, hermanos. ¿Alguien más quiere comentar, hermanos? Levante la manita ahí en la aplicación de Zoom o comente, ¿verdad? Porque como bien dice hermano Raúl, como tengo la pantalla compartida, no alcanzo a ver, pero si alguien quiere compartir algo, con mucho gusto, nada más levante ahí la mano y ya nuestro hermano Raúl me dice stop, ya le damos la palabra con gusto. Muy bien, mis hermanos, hablamos de que es una realidad que se vive en cada culto, ¿verdad? Este encuentro con Dios y es el signo central y a la vez motor de los signos que a continuación vamos a ver. Bueno, el culto como doxología. En el culto para exaltar los atributos, es el tiempo, perdón, para exaltar los atributos que solo pertenecen a Dios, dar gloria. Elementos implícitos, exaltación, dar gloria, griego doxo es igual a gloria. Se vive a través de alabanzas y oraciones que glorifican. Los atributos pueden ser utilizados como motivación para alabar a Dios por el directo. Esto, hermanos, de doxología tiene que ver con esto, resaltar los atributos, resaltar lo que es. ¿Qué es Dios? Es poder, es gracia, es misericordia, es amor, es perdón. Bueno, sería muy difícil intentar en este momento decir todos los atributos de Dios. Pero es muy importante, hermanos, que en esa parte de doxología nos centremos en eso, que son los elementos que hablan del dar gloria a Dios por esos atributos que tiene para con nosotros. Se vive a través de alabanzas, oraciones que glorifican a Dios y mucho sobre todo de los himnos. Aquí quiero abrir un paréntesis, hermanos, porque algo también que he pedido al Ministerio de Alabanza, al director, a los directores, es que no se olviden de los himnos, ¿verdad? Algo que les he pedido es que toda la iglesia tenga la experiencia de honrar a Dios. A veces en los cultos, hermanos, no pensamos en los niños o en los adolescentes o en los adultos mayores o en los jóvenes. Entonces ahí donde el director tiene que tener también esa pericia de decir, bueno, el tema va para acá, estos cantos, tengo pensado de alabanza para glorificar a Dios, pero bueno, podemos irnos al otro extremo que también no, puede ser, incorrecto. Si a mí me gustan los himnos, puros himnos, ¿verdad? Ya los jóvenes que van a cantar, ¿verdad? Los dejo así la otra parte. O a lo mejor al revés, me gustan puros estribillos y cantos de estos que hay tantos nuevos que no me los sé, hermano. O sea, apenas me voy aprendiendo los nuevos cuando ya me los cambiaron a veces, ¿verdad? Pero es importante combinarlos, ¿verdad? Es importante saber que como nuestro culto es un culto donde asisten diferentes edades de personas, grupos muy diferentes, es importante que los cultos demos la oportunidad de que todos los hermanos se sientan vinculados con esta doxología a Dios a través de los himnos, de los estribillos. Entonces es importante que aquí combinemos, hermanos. Es cierto que cada semana sale un disco nuevo, pero hay que ver, revisar los cantos y revisar también que podamos tener un equilibrio de himnos, de estribillos y que todos los que asistan se sientan también identificados, tomados en cuenta. Entonces esto es muy importante. Los atributos pueden ser utilizados como motivación para alabar a Dios por el director. Es decir, aquí el director también tiene que ir muy listo, muy preparado con la lista de sus cantos, pero también con el sentido de los cantos, ¿verdad? Hay cantos hermosos, tanto himnos como estribillos, que nos llevan a adorar a Dios por algún atributo. Y ahí es la oportunidad del director, y como tip lo digo, que el director tome ese atributo como preámbulo, como transición
para poder motivar a la iglesia a adorar. Por ejemplo, hermanos, cuánto amor Dios nos tiene, ¿verdad? Y cómo se ha manifestado en nosotros. Y ese amor que hemos recibido de Él, dice la palabra que es un amor que no tiene límite. Y ahí empezamos, por lo tanto, vamos a cantar tal canto, tal himno, tal estribillo. Y es una manera también de que el director tiene la oportunidad, como ya hemos dicho, que no haga un anuncio así muy, ¿cómo decir la palabra? Sin chiste de los cantos, ¿verdad? Bueno, sí, el himno 50, ahora el 60, ahora el 20, ahora el 30. Y pues ya no, ese sabor de podernos motivar en base a los atributos de Dios se pierde. Entonces es importante tomar en cuenta este punto como doxología. El culto como celebración de la vida. Dios convoca a su pueblo a celebrar esa salvación de la que hemos sido objetos y Dios mismo celebra con nosotros. Eso es muy importante. El culto es una celebración, hermanos. Cuando cante grande gozo, avísele a su cara, hermanos, que está contento, ¿eh? Que está gozoso. Cuando cante feliz estoy, cuando cante esos cantos que hablan de la alegría que existe por estar celebrando la salvación, pues tenemos también que manifestarlo, hermanos, con nuestras expresiones. Se alaba también con testimonio de una experiencia vivida y oraciones. Esto ya lo hemos platicado, ¿verdad? Es importante no olvidar y motivar a los hermanos que si alguien tiene un testimonio que quiera compartir, pues pueda pasar al frente y pueda expresar su motivo, ¿verdad? De vida. En el culto celebramos la vida y al Señor como generadores de vida, hermanos, generadores de vida. Entonces, es una forma también ya lo dijimos, por sus atributos, pero también celebrando esos atributos, celebrando esa manifestación que hay de nosotros. ¿Y qué elementos hay de esa celebración? Alabanzas, celebración, vitoreo, acciones de gracias, muchas expresiones de gratitud, ¿verdad? Puede ser en el canto, puede ser a través de algún himno o estribillo, etcétera. Así que este culto, hermanos, tiene que ser una celebración. Cada culto tiene que ser una celebración que nos recuerda, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho a favor nuestro y también donde nosotros damos testimonio de lo que representa Dios en nosotros y para nosotros. No hay nada mejor, hermanos, que imagínense usted que los vecinos que están por el templo digan, no, pues esos hermanos están bien contentos, ¿verdad? Cantan con ánimo, con ganas. Qué grande debe ser el Dios que conocen. Que los vecinos digan, no, pues estos hermanos están celebrando, están contentos. O pasan por la puerta del templo, ¿verdad? Y dirán, bueno, ¿qué les habrá pasado hoy? ¿Verdad? Están como apagados, están tristes, ¿no? Yo creo que incluso el culto es un testimonio para los vecinos, hermano. Muchos vecinos escuchan, ven, los tenemos ahí enfrente, y cada culto a ellos también, de alguna manera, les debe dar testimonio del Dios que tenemos y, por supuesto, a los invitados también. El culto como acontecimiento fraterno, hermano. Los cultos son una experiencia comunitaria. Se disfrutan en comunidad y deben ser fraternales, cálidos, incluyentes, ¿verdad? Es muy importante, hermanos. ¿Hay alguien que reciba a los que llegan a la iglesia en el templo, hermanos? ¿Alguien que los reciba? ¿Hay alguien que usted tenga comisionado para que le dé la bienvenida de mano al que llega a la iglesia y que le diga bienvenido, Dios te bendiga? A veces, hermanos, llegan los invitados y se paran atrás, les da pena pasar adelante o algunas bancas del medio. Y qué importante es que haya alguien que le diga, yo le acompaño, no se preocupe. O mire, aquí tiene una Biblia, aquí tiene esto. Alguien que tenga desde el primer contacto esa expresión, ¿verdad? De fraternidad, de calidez, de inclusión. Entonces tendríamos que ir trabajando en esto, hermanos. Le damos la bienvenida fraterna a los visitantes, hermanos. O solo decimos, no, pues hay unos nuevos, ¿no? O a veces ni siquiera los volteamos a ver. O a veces, hermano, nos pasa que llegó alguien y ni siquiera la bienvenida le pudimos dar, porque quizá no había alguien que lo reciba y que tome nota y que diga, hermano, ¿cómo te llamas? Dame tu número telefónico. El sábado llegaron 3 invitados a la iglesia. Uno se me fue, 2 me dieron sus datos personales. Pero a lo que voy es eso, que la persona que lo recibe tomó sus datos, pero una pues ya se les pasó dar los datos. Es muy importante, hermanos, poder tener esas experiencias
Y directores de culto, seamos amenos, ¿verdad? Cuando estemos en la congregación, hermanos, pueden saludarse. O hay cantos que motivan, yo te amo con el amor del Señor, mi mano está llena de tu bendición. Y son cantos que nos llevan a saludar, a abrazar, a sonreír, a fraternizar como iglesia. Y vaya, hermanos, que después de una pandemia tan larga, esto pues nos cae muy bien. Elementos implícitos, ya leemos, bueno, contacto, intercesión, solidaridad, bienvenida. Hay un momento en el culto, hermanos, donde usted le diga, hermanos, ¿quién tiene gratitud? Pásenle. Y si alguien quiere acompañarles, pásenle para orar, dando gracias a Dios por ellos. Hermanos, ¿quién tiene alguna petición? Pase. Y si alguien quiere acompañar a orar con este hermano que tiene esta petición, adelante, hermanos. ¿Va? O incluso, hermanos, yo tengo un hábito ahora que los que nos visitan, los paso adelante. ¿Va? Pásenle, queremos saludarles, conocerles. Y alguien les acompaña para que pasen al frente y oramos por ellos, les damos alguna palabra. Entonces, tenemos que ver esto, hermanos, también como un acontecimiento fraternal. Nos da gusto vernos, nos da gusto tener visitas, nos da gusto saludarnos, nos da gusto el poder ver quizá este hermano que no había visto. Esto es parte también de la experiencia cultica. Es función del director propiciar un ambiente fraterno, amistoso, caluroso. El director, hermanos, es pieza clave. El predicador también, pero el director es el que va acomodando las piezas de tal forma que ya cuando pasa el predicador, pues ya este ambiente totalmente preparado. Cada culto es la expresión de una iglesia que ama. Cada culto es la expresión de una iglesia que ama. Insisto en esto, hermanos, nuestro culto es nuestra tarjeta de presentación. Imagínense ese hermano que estuvo hablándole por teléfono, whatsappeando, fastidiando a su amigo del trabajo o a su pariente. Ve al culto, acompáñame, acompáñame, acompáñame. Y bueno, finalmente dijo, bueno, voy al culto. ¿Con qué se va a topar? Y retomo lo que hace rato comentaba nuestro hermano José. ¿A qué hora se empieza? ¿Qué orden hay? Se ensayó el culto, se preparó el director con los músicos, estuvieron orando, el predicador preparó el mensaje, lo pudo expresar de la mejor manera, de la más clara. Dentro del culto hubo momentos donde oramos unos por otros, hubo momentos donde dimos la bienvenida, hubo momentos donde el visitante se sintió bienvenido cuando llegó a las reuniones de la entrada, hubo alguien que lo recibió. Todo esto, hermanos, habla de cómo este culto es parte también de esa expresión de amor de la iglesia. Jamás el director debe enojarse o regañar a la congregación. Si la iglesia no responde a la dirección, más bien deberá ser creativo para lograr motivarla. La gente llega con problemas en la semana. Lo que menos requerimos, hermanos, es llamar la atención desde el púlpito. Hermanos, estos que llegan tarde, ¿verdad? Estos que no vienen, esos que no sé cuánto. No, usted, y pasa algo curioso. A veces se regaña al que va, no al que falta, ¿verdad? No, si la gente ya llegó, apapáchela, abrácela, anímela, acompáñela. La gente necesita esa motivación, esa fraternidad, ese acompañamiento. Eh, Ellos vienen de una semana muy compleja, hermanos, situaciones que han vivido y algo muy importante, hermanos, como directores de culto, nunca le digamos a los hermanos, dejen su problema fuera, hermanos, entren, déjenlos allá. No, porque damos a entender que cuando salgan se los lleven otra vez, ¿no? No, hermanos, presenten ante Dios esa necesidad, presenten ante Dios esa carga, pongámosla en sus manos, confiemos en que Dios nos va a ayudar, nos va a acompañar, nos va a dar una respuesta, que los hermanos, que la iglesia, que los invitados, que los visitantes, que niños, adolescentes, jóvenes, adultos, vivan esta experiencia, hermanos, de un culto de doxología, un culto también de servicio, un culto de aprecio, de amor fraternal, un culto, hermanos, que nos prepare para la eternidad. Realmente creo que este tema, hermanos, es muy importante, porque a veces como hacemos culto de forma regular, recurrente, podemos caer también ya en una monotonía, a veces podemos caer también en descuido, podemos caer a veces en improvisaciones. Entonces es algo que tenemos que cuidar mucho, hermanos, para que de esta forma nuestro servicio, como vimos al principio, sea de la mejor forma, de la excelencia. El culto como tiempo de confesión, de restauración, de consolación. El culto debe propiciar momentos de cercanía con Dios, momentos para recibir su gracia, su fuerza, su socorro, su descanso, su perdón. Es muy importante, hermanos, que, sobre todo como pastores,
públicamente, digamos, hermanos, hay una petición, hay peticiones de tales familias, de tales hermanos, por favor, estemos orando con ellos y por ellos. Cuando estoy dando la última parte del culto, yo menciono, hermanos, tal y tal y tal está enfermo o enferma, manden un mensajito, háganle una llamadita, y gracias a Dios la iglesia ha respondido, hermanos. Pero si no se enteran los hermanos, pues solo por WhatsApp supieron que se enfermó, nunca supieron cuándo sanó, ¿verdad? A veces, y decimos, hermanos, hay gratitud de tal familia porque pasó esto, o este año cumpleaños hoy, así que después de la oración, vengan a darle un su abrazo, que hoy Dios le regaló un año más de vida y de unas palabras a este hermano o a esta hermana. Es decir, hermanos, que se fomente esto también de la comunión, de la fraternidad, y que todo esto nos ayude, hermanos, a poder también unirnos en oración. Al final del culto, es bueno siempre preguntar, hermanos, alguien tiene una petición, pase aquí al frente, quiere compartirla. Y si no quiere compartirla, pues aún así oramos por ellos y pedir quizá que alguien pase a acompañarle a orar por ese hermano o por esa hermana. Y finalmente es parte de lo que se busca en este tiempo. ¿Qué elementos hay de la confesión, de la restauración y de la consolación? Predicación, que esa, quizá en otro momento hablemos de ella, pero es una pieza importante, la confesión, la oración y el perdón. Así que eso también tiene como implicaciones un culto. El culto como tiempo de confesión, restauración y consolación. El director debe ser sensible a esos momentos clave, incluso propiciarlos a fin de que la persona, aparte de alabar a Dios, sea restaurada y fortalecida. Nunca o pocas veces he visto a un director de culto, hermanos, decir, hermanos, este momento va a haber un fondo musical. Usted doble su rodilla y hable con Dios. Algo, algo que quiera decirle a Dios. Tómese un tiempo. Vamos a tener un tiempo para orar o un tiempo para meditar. Tómese 3 minutitos y piense cómo Dios esta semana lo ha acompañado, lo ha cuidado en silencio. Vamos a dar 2, 3 minutos en silencio con un fondo musical, ¿verdad? Un momento de quietud. O un momento de oración, hermano, vamos a dar un momento para orar. Usted comuníquese lo que quiera decirle a Dios en su momento, abra su corazón. Si quiere, tiene una necesidad, si tiene una petición o tiene una gratitud, hoy exprésela usted con Dios. No, no sé, pocas veces he visto quizá que se abra un espacio así. Parece ser que siempre hay que escuchar ruido, hay que estar en movimiento. Y creo que todo tiene su parte. Hay parte para celebrar, ya lo vimos. Hay parte para adorar, ya lo vimos. Hay parte para saludarnos, para abrazarnos. Hay momentos también para dar testimonio, para orar, etcétera. Pero creo que igual se tiene que abrir un espacio, hermanos, para darle a cada hermano un momento. Como predicadores, hermanos, es importante también cuando demos un mensaje, busquemos decir, con esto voy a cerrar un llamado a la acción. Cada mensaje debe llevar o debe tener un llamado a la acción. Si nuestro tema fue muy bonito, con muchos números, con muchos datos, con mucha información, pero sin un llamado a la acción práctica, pues no creo, hermanos, que haya esta parte que estamos hablando de la confesión, de la restauración. Lo que buscamos es que las personas se vayan restauradas, consoladas, desafiadas, y que usted como predicador al final diga, hermanos, este mensaje nos lleva a tomar una decisión. Hoy le invito a que en oración le digamos a Dios, Señor, ¿cómo voy a responder a este llamado que tú me haces? Y vamos a orar. No es un monólogo el culto, ya lo dijimos. Dios, si nos habló en su palabra, debe haber una respuesta de nosotros. Y tenemos que motivar a la iglesia. Y si, hermanos, el mensaje nos lleva a esto. Hoy, en oración, demos una respuesta a Dios. Es decir, que ellos también, hermanos, puedan corresponder a esa palabra o ese mensaje que recibieron. Entonces, esto es parte de un tiempo de confesión, de restauración, de consolación. Y el culto como encuentro con la palabra, al tener un encuentro con Dios, también lo tenemos con su palabra, la cual nos exhorta a santidad, amor, genera o despierta la conciencia, nos llama a unirnos a la visión del Padre y nos envía a ser sus embajadores. Elementos implícitos, la predicación, la exhortación y las lecturas bíblicas. Los símbolos, perdón, los símbolos, gestos, cantos deben mover a las congregaciones, a los congregantes a amar a Dios y a los demás, no solo en la predicación, sino en los diferentes momentos del culto. Expresan la palabra de Dios y pueden mover conciencias. Eso tiene que ver con la conciencia, hermanos, la palabra de Dios. La invitación nuevamente vuelve a ser que sea
un mensaje pensado, reflexionado, un pasaje. No tiene que dar 20 citas bíblicas con un pasaje bíblico desafiante. Usted ahí puede hacer un llamado. Yo siempre digo que es más fácil hablar más de menos, ¿ya? Entonces, esto, hermanos, es lo que quiero comentarles hoy del culto. La otra semana se va a hablar del programa y la estructura, pero sí quisiera hoy que usted se sienta desafiado cuando llegue a su iglesia el sábado. Párese, observe la iglesia. Yo tengo un hábito, yo nunca me siento adelante, yo me siento siempre atrás y observo a la iglesia, observo cómo están reaccionando, observo si algo les está preocupando, observo e intento ver qué podemos hacer y qué se puede mejorar, qué se puede resolver. Pero usted, hermano, no vea el culto así como invitado y diga, bueno, ¿qué podríamos mejorar en esta reunión? ¿Qué pudiéramos hacer para que este culto sea más edificante, sea más participativo, sea más impactantes, que este culto quien llegue se sienta motivado a volver al siguiente culto y que Dios nos ayude, hermanos, a, como dijimos al principio, este servicio que damos a Dios, lo hagamos con la mejor calidad y disposición. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Muy edificante capacitación, hermanos. Como siempre, nuestro ministro Josué Motul, muy elocuente, muy bien preparado. Y damos gracias a Dios por su vida y que Dios lo siga bendiciendo en su ministerio. Hermanos, si quedó alguna pregunta o un comentario, este es el momento. Sí, hermano. No voy a quedar con la espinilla. Quizás hoy tengo la oportunidad de estar al frente como expositor predicador, pero creo que algo que aprendí de unos pastores que está acá, que ahora es pastor de fila acá en Mérida, es Johnny, la forma en que se expresa cuando dirige. Hay algo que creo que he entendido de él sin que lo diga, que cuando hacemos la dirección o la predicación debemos nosotros ser una ofrenda. Y para hacer una ofrenda tenemos que prepararnos emocional, espiritual, mentalmente, con los estudios, o sea, pero no es solo eso. También es la atención de los hermanos, de la iglesia. A veces ese simple contacto de visita que hacemos motiva a los hermanos, o sea, y cuando estás al frente, pues tu testimonio está respaldado por la misma iglesia, ¿no? Cuando te paras al frente, la iglesia te ama por lo que ya hiciste antes, entonces realmente es un compromiso de que cada vez que dirijamos, cada vez que expongamos, ser una ofrenda, pero por todo lo que contrae anteriormente. Gracias. Gracias, hermano José Canul. ¿Alguien más, hermano? ¿Quiere hacer alguna pregunta o comentario? Bueno, creo que todo quedó claro, hermanos. Y pues en este momento le damos el lugar a nuestro superior ministro Raúl, que él sigue con los avisos. Adelante, hermano ministro Raúl. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por tu apoyo. Les quiero comentar, hermanos, que en la madrugada, lamentablemente falleció nuestro hermano Samuel, que es hijo de nuestro hermano diácono Alfredo Riego, quien es pastor en el templo Jacinto Paz en Cancún. El día de hoy se hizo el servicio y pues lamentamos el fallecimiento del hijo de nuestro pastor, nuestro hermano Alfredo, que Dios lo bendiga grandemente. Por eso no está presente la familia, el hermano Daniel, que es su cuñado. Lamentamos mucho ese deceso. También pues otros avisos que tengo, hermano. Recuerden que en estos días estamos ya depositando la ofrenda para mi hermano pastor de Escárcega. Ya tengo la nueva relación de las 6 personas que lo hicieron. Muchísimas gracias por el apoyo que le damos a nuestro hermano, quien todavía no está en condiciones de reincorporarse al trabajo. También en este mes pues tenemos el Congreso de Profesionistas
Dios permita que haya una buena asistencia. Y le invito a cada pastor que haga lo posible. Es para profesionistas, pero puede venir cualquier hermano que tenga la oportunidad y el deseo de participar. El costo del congreso es de 100 pesos. Si la persona solamente puede venir un día, pues es de 500 pesos. Hay que hacer el depósito. Ya está el teléfono a quien hay que reportar el depósito y hay que decir si es un día, qué día sería por motivo de los alimentos. Va a ser una muy grata experiencia para todos los participantes y asistentes. De la misma manera, pues ya el próximo mes hay que entregar los boletos de apoyo del templo de Campeche para el techo que se está haciendo. Y le estamos echando ganitas todos. Con la ayuda de Dios y el respaldo de cada uno de nosotros, creo que vamos a lograr grandes cosas para la gloria de Dios. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos. Dios prospere nuestros trabajos. También le agradezco a mi hermano Josué, que el tema teóricamente a mí me tocaba hoy, pero el viaje a Las Pailas fue muy complejo por motivos de transporte. Llegué hace un momentito apenas y le agradecemos mucho que nos haya cubierto con este importante tema que realmente le tocaba, pero lo adelantó. Así que muchas gracias a mi hermano Josué. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por participar y por supuesto cuando vamos también el próximo lunes en este mismo canal y a la misma hora. Amén, gloria a Dios, hermano. Pasa voz. Amén, así es, hermanos. Pasa todo. Muchas Vamos a gracias. hacer la oración final, hermano. ¿Qué les parece si invitamos a nuestro ministro Noé Hernández para que él nos despida con la oración? Claro que sí, hermanos. Vamos a hacer la oración. Te agradecemos, bendito Dios, en esta noche, porque nos has dado una enseñanza muy sustanciosa, Padre, para que trabajemos en nuestros programas de culto. Gracias, Padre, porque sabemos, Padre, la necesidad que hay de recordar todas estas cosas y que podamos trabajar en ello, Señor, con la finalidad de darte una mejor adoración, pero también, Padre, para que el servicio que se da a la iglesia sea un servicio que tenga un impacto, que deje una enseñanza para ellos. Ayúdanos a todos los que somos pastores, a todos los que tenemos un liderazgo y que también, Padre, que dirigimos los cultos, para que guardemos todo esto en nuestro corazón y al momento en el que nos toque dirigir un culto, Señor, lo pongamos en práctica también. Y así, Padre, que podamos ver los frutos, que podamos ver los cambios y los avances en nuestra congregación. Bendice a nuestro hermano Josué, a nuestro hermano Juan y a nuestro hermano Raúl, Padre, que nos han bendecido y nos han servido el día de hoy. Y encomiendo en tus manos a todos los que estamos conectados para que esta noche seamos bendecidos también en el descanso, en el sueño, Señor, nos puedas dar paz y nos animes para que mañana, Padre, continuemos con todo nuestro trabajo, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y ahora, queridos hermanos, que la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, que el amor de Dios y la dirección del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen bonita noche. Pasa voz. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasa voz, pasa voz. Que descansen, hermanos. Pasa voz. Gracias. Pasa voz.